Corazón, en nuestra alma, que no hay nada de nosotros que pueda ser merecedor de estar esta mañana acá, si no es completamente los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias al Señor por la cena, que es súper importante. Ahora pasamos a otra reunión, que es la reunión de la palabra, así que vamos a orar. Amén, Señor, te damos tantas gracias por esta mañana, por estar reunidos, estar juntos. En tu nombre, Señor, eres tú el que, en tu misericordia, Señor, nos permite estar esta mañana acá, Señor. Tú abriste el paso y en tu misericordia, Señor, nos permite, Señor, alabarte, adorarte, Señor. Y ya no tener más sed, Señor, como decía nuestro hermano, Señor. Ya no tener más hambre, porque tú eres, Señor, el que llena nuestras vidas completamente, Señor. Así te adoramos esta mañana, te exaltamos y te pedimos también por este tiempo, Señor, de palabra, donde seas tú hablando, Señor, seas tú dando la porción a cada hermano. Guíanos, Señor, en tiempo de oscuridad, sigue alumbrando, Señor, con tu palabra, en tiempos donde es tan fácil, Señor, distraerse, perderse, Señor, por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, por los nietos, desde el más pequeño, Señor, hasta el mayor, Señor. Te damos gracias, ayúdanos, Señor, y que seas tú, Señor, hablando esta mañana, Señor. No el hombre, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Ya, hermano, abramos la Biblia en Hechos, capítulo 21, por favor. Hechos, capítulo 21. Hechos, capítulo 21, versículo 17. Vamos a leer algunos versículos. Hechos, capítulo 21, versículo 17 dice: Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque dirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado y los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y el día siguiente, habiendo purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al ver en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron el tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, les prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Ya, hermano.
que hay un texto que merece un contexto, ¿cierto? Porque llegamos a un pasaje que tal vez no todos lo recuerdan, algunos tal vez lo han leído. Tenemos a un Pablo que viene de final de su viaje misionero, ya viene de su última vuelta, y el corazón y el espíritu a él le dicen internamente que tiene que volver hacia Jerusalén. El ministerio de Pablo se encargó, después de una decisión entre la iglesia de Jerusalén y el ministerio que él defendía, que él iba a ir a los gentiles y que iba a ir recorrer, que iba a hacer su viaje misionero y que iba a predicarle a quién, a los gentiles, mientras la iglesia en Jerusalén se iba a encargar de quién, de los judíos. Y durante muchos años el ministerio de Pablo, que lo ejerció y levantó este apostolado y evangelizó, de hecho todos los terrenos, todos los territorios donde él viajó, fue muy fructífero, pero hubo siempre una causa que se le levantó en contra. Bueno, nosotros hemos estado estudiando, los hermanos aquí en Pueblo Norte hemos estado estudiando el libro, de hecho, por eso tengo un poco más fresco esto. Entonces, Pablo mientras predicaba siempre se levantó la iglesia judía o el judaísmo, los que eran de su pueblo, en contra de Pablo. Se levantaron en contra porque él siempre estaba predicando no en contra de la ley, él estaba predicando la gracia de Dios, ¿cierto? Y fue muy fructífero su ministerio y muchos se convirtieron. Entonces, al final después de haber levantado iglesia en Corinto, Efeso, Filipo, después de unas largas travesías, de muchas cosas que le ocurrieron, al final de este camino, él quiere ir hacia Jerusalén y muchos de la iglesia se levantaron y le dijeron que no fuera, porque el Espíritu hablaba de que iba a ser en la última parte de su viaje, que iba a levantarse en contra y que iba a sufrir. Entonces, pero él tenía clara la situación, él sabía lo que tenía que hacer, porque habían causas que él estaba manifestando y que manifestó durante toda su vida, y una de esas causas era, primero, la obediencia, la sujeción a la iglesia de Jerusalén, a pesar de que fue una iglesia que no es que haya ido en contra de Pablo, pero como nosotros pudimos ver en el texto, la iglesia de Jerusalén, de alguna forma, al tratar de evangelizar a los judíos, tenía que optar ciertas requisitencias que los judíos no permitían que se fueran, como la circuncisión, ¿cierto? Exacto, de alguna forma trataban de judaizar a los cristianos. Por eso había cierto rencor con Pablo, que Pablo había sido judío, pero había dejado atrás la ley, ¿cierto? En su conversión, él dejó atrás la ley y se convirtió en un evangelizador de la libertad y del amor. Entonces, Pablo, después de todos estos años viajando y siempre en todos sus viajes, después de todas sus aflicciones, porque la iglesia judía siempre lo persiguió, siempre los judíos lo persiguieron, llegó a este punto y va hacia Jerusalén por dos causas. Primero, una de sus causas era que demostrar que el evangelio que él estaba predicando, este evangelio era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y esa causa que Dios le había entregado cuando él se convirtió, él estaba claro y estaba levantando este evangelio no por causa propia, sino por causa del Señor Jesucristo, y demostrar de alguna forma que los hermanos, las iglesias gentiles no estaban en contra de la iglesia de Jerusalén, a pesar de que la iglesia de Jerusalén de alguna forma se preocupaba de estos detalles, porque ellos tenían que ir hacia los judíos, no podían levantar alboroto. Entonces para ellos Pablo era de alguna forma un tema, no hablemos de problemas. Para ellos que Pablo haya ido a Jerusalén era un tema. Entonces Pablo llega hasta Jerusalén y se produce este altercado. ¿Por qué? Porque, y otra causa que que era muy importante para él, lo que le habían encomendado, que eran las ofrendas de las iglesias gentiles. ¿Hacia quién? Hacia la iglesia en Jerusalén. Porque la iglesia en Jerusalén estaba pasando un problema, estaba pasando persecución, necesidad extrema. Entonces Pablo, una de las causas era que todas las iglesias que él había levantado, siempre en sus cartas, si nosotros leemos las cartas, en algunas cartas él recuerda y hace hincapié en que los hermanos ofrenden, en que los hermanos den de lo que tienen para poder llevar a los hermanos en Jerusalén, ¿cierto? Entonces, que era una de las causas, una de las encomendaciones que le habían dado desde el principio. Entonces, uno de los motivos que él llevó a que también llegara a Jerusalén era esto, ¿cierto? Primero, demostrar su sujeción también, de que él no estaba levantando un evangelio distinto al evangelio que estaba en Jerusalén, ¿cierto? A pesar de que tenían ciertas discrepancias o ciertos temas que eran sensibles por el tema del judaísmo. Y
Y también el tema de la ofrenda, que no se menciona acá, pero un tema importante era la ofrenda, porque él recaudó, ¿cierto? Y él no la llevó, encomendó a hermanos de todas las iglesias a que lo trajeran. Por eso él llegó con un grupo de hermanos a Jerusalén. Entonces, ¿quién estaba a cargo en ese momento? Estaba a cargo Jacobo, que era uno de los ancianos que también es recordado en la iglesia de Jerusalén. Y él le dice esto, que nosotros podemos leer. Dice que tienen que, para bajar un poco, porque ya muchos sabían que Pablo había llegado a Jerusalén y que iba a generar cierto alboroto, los hermanos le dicen que él tenía que cumplir este voto de Nazareno, ¿cierto? Que tenía que cortarse el pelo junto a estos hermanos para demostrarle a quién, a los judíos, que él no estaba en contra del judaísmo, que no estaba hablando cosas en contra del judaísmo, sino que de cierta forma esto iba a aplacar un poco el ánimo de los hermanos, digo, de los judíos, ¿cierto?, que estaban en Jerusalén, tal vez muchos entre cristianos judíos, otros judíos, pero que defendían mucho esta causa. Entonces, con esto, de alguna forma, la iglesia en Jerusalén dice, ¿hace esto para qué? Para que bajemos un poco el humo y no se levante esta animosidad en contra de ti. Pablo se sujeta, entendiendo que Pablo no sabía que haciendo este corte de pelo no significaba nada en lo interior, ¿cierto? Él estaba claro de que esto no era por gracia, por algo escribe tantas cartas hablando de la gracia, le escribe a los romanos, ¿cierto? Escribe, bueno, después más, cuando ya está detenido, escribe Efesios, Colosenses, pero antes ya había hablado en Romanos, a Gálatas, de la salvación por gracia, de la justificación por fe. Él entendía que nada de lo que él podía hacer externamente iba a agradar a Dios más que lo que Dios hizo por él por medio de la fe y la justificación. Pablo estaba claro de eso. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? Se estaba sujetando a la iglesia en Jerusalén, ¿cierto? Algo difícil, algo muy difícil. Ahora voy a terminar y aquí voy con todo esto. ¿Cierto? Pablo lo hace y cuando va al templo lo acusan de que él había ingresado con alguien que no era judío al templo a cumplir el voto, que había ingresado gente, que era una falsa acusación, porque él había ido con gente que no eran judíos hacia Jerusalén, pero él nunca fue a cumplir el voto con esas personas. No hay rasgo ni testimonio ni de lo que se escribe de que Pablo lo haya hecho. Él fue a cumplir el voto y se levanta, ya había una animosidad contra él, se levanta y lo acusa de que él había entrado con gentiles. Y si lo había hecho, era causa para matarlo. Porque dentro de la ley de la época estaba la ley romana, ¿cierto? Todo lo que incumbía para los romanos, pero dentro de lo que Roma hacía en Jerusalén, le daba cierta libertad a Sanedrín para que ellos también pudieran ocuparse de sus leyes. A veces el que estaba a cargo de vigilar esto no tenía idea de lo que significaba la ley, porque no eran judíos, eran tal vez de alguna forma así, algún encargado romano que vigilaba nomás que no hubieran alborotos, que no se exaltaran. Entonces, cada vez que ocurrían estas situaciones, tenían que estar atentos, porque se levantaba una animosidad. Los judíos en ese sentido eran bien celosos de su ley, como lo había sido en algún momento Pablo, todavía estaba ese celo. Por algo también ellos lucharon después dice la historia que hasta el año 66, después de Cristo, ellos murieron por esa causa, por defender el templo hasta el final. Entonces, está este apego de la ley de los judíos, acusaron a Pablo, y ¿qué hicieron? Lo tomaron, y la palabra que nos dice, que lo querían matar, y lo querían golpear. Yo no sé, yo una vez presencié, yo creo que en este tiempo, en el tiempo de las protestas y todas esas cosas, yo vi cómo golpeaban a una persona, una multitud, golpeaban a una persona porque era un ladrón, ayer estábamos en la Alameda, y lo tomaron. Y le empezaron a golpear porque lo habían visto robar celulares. Y hace rato estaba... Entonces, mucha gente lo empezó a golpear. Y es brutal. Bueno, nosotros, y dentro de otras cosas, a veces sido testigos de esas cosas de pasada, ¿cierto? Cómo golpean a una persona, entre muchas otras. A veces en las noticias, a veces hay videos dando vueltas de estas situaciones. Imagínense eso, hermano, contra Pablo. Muchas personas, en ese celo judío que ellos tenían, golpeándolo. Y siendo que él no había cometido nada en contra de ellos. Más lo había hecho ¿en qué? En sujeción a la iglesia, a los hermanos de Jerusalén, para calmar los ánimos, porque sabía y entendía lo que significaba lo que él estaba haciendo. Entonces, muchos judíos se levantaron y lo empezaron a golpear. Entonces, fue tanto el alboroto que se generó y tanto que lo querían golpear, que tuvo que salir la Guardia Romana a tomarlo, ¿cierto?
y lo llevaron hasta otro lugar porque era tanto la euforia del pueblo por tratar de golpearlo, de matarlo, que no lo pudieron detener. Entonces, 2 soldados romanos lo toman y lo apresan hacia él, porque aparte de que lo golpearon, lo tuvieron que haber dejado medio moribundo, ¿cierto? Y lo toman y se lo llevan hasta una parte donde estaba el encargado. Si nosotros seguimos leyendo, nosotros nos damos cuenta después que Pablo, ¿qué hace Pablo? Y que eso es lo que a mí me sorprende, por eso quería traer este texto y hablar un poco de quién es este Pablo y de esta situación, que habla como de alguna forma de quién era, porque llega a un punto su personalidad que llega a sorprender el por qué lo hacía, qué lo motivó a llegar hasta ese punto, porque esta multitud lo golpeó, que era su pueblo, que antiguamente habían sido sus compatriotas, ¿cierto? Y lo golpearon, lo querían matar. Y él llega hasta estas gradas y ¿qué hace? Pablo les predica el Evangelio, les predica de su conversión y les predica de Cristo, a pesar de que la multitud que quería hacerlo, lo quería matar. Entonces, bueno, y después de este punto, Pablo nunca más está libre. Pablo pasa en ciertas circunstancias donde está bajo la orden de Félix, que es el encargado de alguna forma de este puente entre los judíos y el Estado romano, que lo hacen vigilar al judaísmo, ¿cierto? A Jerusalén, a sus leyes, y de alguna forma dar cuentas hacia el Imperio Romano, y está a cargo de esa situación. Está Félix, después viene Festo, y de ahí por un tema de que Festo 2 años después él no entiende el judaísmo, de alguna forma lo quiere llevar de nuevo al Sanedrín. Pablo apela ¿a quién? Al César. Entonces, y de ahí parte su viaje hasta que en algún año, cuando Nerón está como emperador, lo manda a cortar la cabeza. Entonces ese fue el final de Pablo. Pero, ¿qué lleva a este hombre, hermano? A dejarlo todo, ¿cierto? A machacar su vida hasta este punto que no le importa que lo hayan golpeado, no le importa que haya sufrido todas estas situaciones, que lo hayan golpeado hasta tal punto que lo quieran matar, que la multitud, y se pare después enfrente de ella y en vez de acusarlos, les predica del Señor Jesucristo. Entonces, para mí era como, ¿por qué? ¿Por qué llega a este punto este hermano? Si acaso él no tenía derecho como nosotros a llegar a la casa, ¿cierto? En la tarde a descansar, a tener hijos, a tener familia, tal vez tener un final de vida, un bienestar estable. ¿Por qué? Porque él decide que su vida tiene que ser de esta forma, ¿cierto? Los historiadores, los comentaristas dicen que o él era viudo, o después cuando él se convirtió, su esposa lo dejó. Entonces, de alguna forma nosotros, ¿por qué tal vez no, siendo cristiano, no restableció su vida, no tenía derecho? Tal vez sí lo tenía. ¿O por qué no hizo viaje misionero 20 años y después dijo, ya estoy cansado, que venga la próxima generación? No. Él fue hasta el final, siendo un hombre tal vez con una capacidad física, no sé, tal vez era un hombre más fuerte, ¿cierto? Pero aún así, si nosotros vamos a leer algunos pasajes para reforzar esta idea, ¿y qué es lo que pensaba Pablo? Vámonos a 2 Corintios 11. Segunda Corintios 11 hasta desde el versículo 16. No, del versículo 16 en adelante. Ahí la Valera dice, por lo menos a mí dice, sufrimiento de Pablo como apóstol. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también.
Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, sin números, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme, y fue descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entonces tenía un currículum vitae tal vez bien impresionante. Ahí le está dando contexto a los hermanos porque en Corinto se levantaron muchas voces que hablaron en contra de Pablo y hacían dudar de su apostolado y de su evangelio. Entonces, de alguna forma, él sale a defender su ministerio y la verdad que él proclamaba. Porque él tenía estos problemas, porque él fue llamado para anunciar el evangelio a los gentiles. Él tenía una tenacidad para predicarle para perseguir a los hermanos al principio, ¿cierto? Como judío, como fariseo celoso, y con esa tenacidad los persiguió. En algún momento cuando el Señor lo llamó, ¿cierto? En el camino a Damasco, y él quedó ciego, esa tenacidad se volvió hacia el Señor. Entonces con esa misma tenacidad, a pesar de que él tenía muchas debilidades como hombre, igual que todos nosotros, él con esa tenacidad sirvió al Señor hasta el último día de su vida, ¿cierto? Y vemos este currículum, que pasó por muchas situaciones difíciles, donde nosotros podemos hablar de sufrimiento y que en algunas partes, me acuerdo que en Gálatas él habla de estas marcas que quedaron en su cuerpo y que de alguna forma hablan de los sufrimientos que también pertenecen a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos marcas? No estoy hablando solamente de marcas físicas. A veces hay marcas emocionales muy fuertes que hemos tenido que soportar siendo cristianos. Y que eso hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Pablo también tuvo que tener esas marcas emocionales, tanto físicas como emocionales. Y bueno, y dentro de sus preocupaciones, como dice el texto, él estaba, la mayor preocupación, más allá de que le volviera a pasar algo, era el amor y la preocupación. ¿Por qué? Por las iglesias que él había levantado. Entonces, podemos tomar de Pablo muchas cosas, ¿cierto? Podemos tomar esta locura, que llega a ser locura de cómo, casi esquizofrenia tal vez podríamos decir, de alguien que está sufriendo, lo están golpeando, a tal punto que lo quieren matar una multitud, que tuvieron que haber sido muchas personas, y Dios lo libera, obviamente, sabemos que la mano de Dios lo sujetó para que no lo mataran, y estando al frente de esa misma multitud, les predica. Yo no sé si hubiera sido capaz de predicarle a una multitud que me quiera matar, o vinieran todos los vecinos y quieran quemar la casa conmigo adentro y después predicarle. Yo arranco y después voy al carabinero y lo acuso a todos. Entonces, ¿cuál es ese corazón? ¿Cuál es esa tenacidad que él tiene adentro que lo lleva a mirar al resto con estos ojos que no lo está mirando los ojos de él? Porque está mirando los ojos de Cristo a estas personas, ¿cierto? Entonces, vemos cómo él... Él amó esta causa que el Señor lo llamó. Si nosotros vamos a Romanos 9, ¿cierto? Vemos los sufrimientos que él padeció por Cristo. Y ahora nosotros podemos ver, porque él podemos decir, pero entonces si los judíos lo persiguen, él podía haber tomado cierto celo por los judíos, ¿cierto? Haberlos dejado de lado, no hablarles, o de alguna forma apartar el evangelio de ellos, esconderse de ellos. Pero ¿qué dice Pablo de sus hermanos, de sus compatriotas? Dice en el capítulo Romanos 9, del 1 al 5, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separada de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por los siglos. Amén. Entonces no vemos ni un rasgo de amargura, ¿cierto? No vemos ni un rasgo de odio hacia sus compatriotas. Más él con una mirada ya, podríamos decir, más madura, ¿cierto? Con los años, entender cómo él estaba procurando y amando a sus compatriotas, aquellos que él se sentía, porque él decía que él preferiría ser anatema, ¿cierto? Y que esto le entristecía, de como muchos de los judíos que lo perseguían no podían ver lo que él había visto, que no podían ser libres como él era libre, porque él habla de la libertad en muchas de las cartas, y hay algo que nosotros podemos mostrar y que siempre está recurrente en las cartas, de la libertad con que se expresa por algo, es la gracia, hermano. Nosotros no somos dependientes de algo que nos sujete. Nosotros tenemos libertad de conciencia, pero esa libertad de conciencia está arraigada ¿a qué? Al amor que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros no hacemos las cosas ahora libremente porque nadie nos está obligando a hacer algo. Dios no nos obliga a hacer algo. Dios no nos está obligando o si no, no sería de verdad el amor. Nosotros nos sujetamos, ¿cierto? A nosotros mismos, nos sujetamos a una iglesia, nos sujetamos a los ancianos, nos sujetamos como hermanos. Las esposas se sujetan a sus esposos, los esposos aman a sus esposas, los hijos se sujetan a sus padres, porque está el amor de Cristo. No es por una obligación. Y Pablo tenía tan entendido eso, que cuando él ve que sus compatriotas judíos todavía no habían visto a Cristo, y más cuando él predicó a las iglesias y vinieron los judíos a tratar de judaizarla, ¿cierto?, a imponer la ley, él se enoja, ¿cierto?, de alguna forma, él levanta la voz y no entiende por qué. Vuelven otra vez a ser esclavos de las cosas que ya habían sido libres por medio de Cristo, cuando le habla a los Gálatas. Entonces, en su corazón estaba esto, a pesar de que lo había sido perseguido profundamente, o sea, había sido perseguido de una forma tan fuerte, no solamente aquí en Jerusalén, durante todo su ministerio, él no tiene nada en contra de sus compatriotas, no tiene nada en contra de ellos. Y es fuerte entender eso, y del amor que él expresó por medio de Cristo hacia todos aquellos que no lo habían visto. Eso habla de un hombre de una sumisión, ¿cierto?, a nuestro Señor y al llamado que él tenía, que tiene que recalcar en nosotros. Porque a veces nosotros tenemos enemigos. Yo personalmente a veces nosotros levantamos enemigos hasta en nuestra mente. No sé, alguien que nos hizo daño con el tiempo, o cuando en otro tiempo éramos chicos, a veces tenemos enemigos políticos, tenemos enemigos culturales, no sé. Que el Señor nos libre de eso, hermano. Nos libre de tener enemigos. Porque el Evangelio no solamente fue para algunos, es para todos, ¿cierto? Esta libertad que nosotros tenemos en el amor de Cristo fue para todo el mundo, es para todos. Y eso Pablo entendía y trató de predicarlos a todos. Entonces nosotros podemos, aparte de estas dos formas que él piensa, ¿cierto?, que nosotros los podemos ver reflejados en el texto que leímos, el pensamiento de Pablo tiene varias aristas, ¿cierto? No es solamente, la primera es que no es por ley, es por gracia. Si nosotros nos vamos a Efesios, vamos a tratar de ir terminando, no vamos a alargarlo más. Bueno, texto conocido por todos, Efesios 2:10. Perdón, del 8. Sí, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que la anduviésemos en ella. Entonces, si hay algo que tenemos que entender y que hemos escuchado muchos años, y sé que todos lo hemos escuchado, y si alguien lo quiere entender más, la única forma es estar ahí leyendo la palabra, ¿cierto? Profundizando los pensamientos que la palabra nos quiere entregar, es que es por gracia, hermano, ¿cierto? Esta famosa gracia que repetimos domingo a domingo, pero que muchas veces no vivimos por gracia, pensamos que vivimos por gracia.
pero igual tratamos de hacer cosas. No sé, a veces tratamos de hacer cosas aquí en la iglesia, tratamos de hacer obras tal vez para sustentarnos, ¿cierto? Tratamos de hacer cosas para alegrar el corazón de Dios con nuestras fuerzas. Que el Señor nos ayude, hermano, a tener esa capacidad, que el Señor nos dé el discernimiento para entender que no es por lo que yo haga, no es por mis méritos, no es porque yo hoy día llegue sintiéndome mal o sintiéndome bien. La gracia de Dios está acá. Y eso me ha hecho totalmente libre por medio de Cristo, y por medio de su sangre y por medio de la cruz, por donde Él murió. Entonces, como dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por nuestros méritos, no es por nuestras obras. Pablo, bueno, también tenía entendido, y también nos explica por medio de sus cartas, si nosotros nos vamos a Gálatas, está atrás, en el libro anterior, Gálatas 5. Y en esto él fue bien tajante también, que él fue, podríamos decir que fue ejemplo, porque Pablo habla de que tenemos esta libertad, pero somos responsables en el amor de Cristo, ¿cierto? Y porque ya no es como que nos convertimos y somos unos pequeños que no sabemos nada. El Señor, por medio de su Espíritu, nos da la capacidad para que nosotros podamos entender su palabra, nos da las herramientas para poder reunirnos, ¿cierto? Si alguien no sabe algo, está la palabra, está la iglesia, ¿cierto? Nos da herramientas. Entonces somos cristianos, tenemos que ser responsables de lo que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Si nosotros leemos en Gálatas 5, del versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Bueno, el mensaje era hacia los Gálatas, ¿cierto? Y él le da varios ejemplos antes de por qué ellos habían vuelto atrás, y él había predicado el Evangelio de la Gracia, él había dicho que por medio de Jesucristo no tenían que volver a la ley, y ellos lo estaban haciendo, entonces lo hace responsable. Pero él mismo se hace responsable, él mismo se pone como ejemplo, ¿cierto? De su vida, de que no tiene que haber contradicción entre lo que hacemos, lo que decimos, y lo que hacemos en nuestra vida. Y seguimos leyendo, dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto se lo está diciendo el hermano Gálatas porque habían vuelto a la ley, ¿cierto? Se habían infiltrado personas, hermanos, que algunos dicen que habían sido judíos, cristianos judaizados, que estaban poniendo cargas sobre los hermanos que él había predicado, estaban poniendo cargas de la ley, ¿cierto?, de hacer obras para que ellos pudieran agradar a Dios. Porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Bueno, ahí tenemos al harto de la personalidad. Él dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, hermano, nos habla, ¿cierto?, de esta gracia, nos habla también de la libertad, pero tenemos que ocupar esa libertad en el amor. Y esto es algo que siempre lo tenemos que repetir en nuestra vida, que no estamos haciendo las cosas por obligación. Si la está haciendo por obligación, no es el Evangelio. No es Evangelio. El Evangelio nos lleva a que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser por amor. Si usted, hermano, va a servir una taza de café en esta iglesia, tiene que hacerlo por amor. No porque alguien lo tiene que ver o por obligación. Tiene que hacerlo por amor a sus hermanos. Si usted en algún momento está enojado con alguien y se va a callar, no tiene que hacerlo porque usted es mejor o más humilde que la otra persona. Usted tiene que hacerlo por amor. El amor en esa libertad que nos lleva. Y ese amor, ¿dónde está? En la cruz. En la cruz, el amor que se demostró Cristo en la cruz al morir por todos los pecadores. Porque había uno que no era pecador y murió por todos los demás pecadores.
Y si nosotros, hermanos, no entendemos eso día a día, no vamos a estar viviendo el Evangelio profundamente. Cuando vengan los problemas, vengan las situaciones, no vamos a poder estar sujetos a la verdad. No vamos a estar poder sujetos a la voluntad de Dios. Nos vamos a ir, nos vamos a descargar. Por eso muchos se han ido, porque no han entendido el peso de esa verdad, de esa realidad, de que tenemos que vivir libres, pero en amor, como dice, ¿cierto? Dice, porque toda la ley en esta sola, no, perdón, en el 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tenemos una responsabilidad, hermano. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y nosotros seguimos leyendo, habla de cómo tiene que ser nuestra vida, cómo no tiene que ser y cómo tiene que ser. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu en contra de la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, pero más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos maragloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, hay una realidad, hermano, ¿cierto? Vivimos por el amor y nuestra vida tiene que dar este fruto. Somos responsables, hermano. No como una carga, sino en la libertad del amor, ¿cierto? Pero somos responsables porque Dios nos ha dado de su Espíritu. Si hay alguien que tiene algún problema con el principio, ¿a quién tiene que acudir? A Dios. Porque tenemos el Espíritu Santo para que podamos tener frutos del Espíritu, ¿cierto? Porque son, ¿cuántos son? 10, 12, no me acuerdo cuántos son. 10 frutos del Espíritu que nos ponen una causa tal vez grande, ¿cierto? ¿Cómo voy a sentir gozo en el dolor? ¿Cómo voy a sentir paz en medio de una prueba? ¿Cierto? Pero son frutos. ¿Cómo voy a tener paciencia cuando se me acaba la paciencia, cuando ya no quiero tener más paciencia? ¿Cierto? Con cual sea la causa. Entonces, tenemos que vivir en el Espíritu. Entonces, esas cosas se manifiestan, hermano, cuando nosotros vivimos un evangelio verdadero. Vivimos y entendemos la profundidad del evangelio, que no es tan difícil. No es un evangelio que está lejos, que nosotros decimos, pero Pablo era totalmente distinto, Pablo tenía otro carácter. Pablo era igual que nosotros. Solamente que él había entendido algo, que él no había hecho nada, que era totalmente libre. Un hombre que había hecho toda su vida, que había hecho sus papeles, sus alegorías, que había hecho su currículum, ¿por medio de qué? De obedecer la ley hasta el último punto. Ese era su currículum. Él lo dice en algún momento, ¿cierto? Pero él dice que lo tiene por basura, ¿por amor a quién? A Cristo, ¿cierto? Y que ahora lo más importante para él es nuestro Señor. Y él entiende esa libertad. Tal vez no fue automático. No fue como, Damasco quedé ciego, lo entendí. Tal vez cuántos años se demoró en entender la profundidad de lo que él tenía, lo que le había pasado en su vida. Y eso también tiene que pasar en nosotros, hermanos. A veces llevamos años, yo llevo años ya de cristiano. Y hay muchas cosas que todavía las hago por mis fuerzas. Y todavía sigo insistiendo en hacer las cosas por mis propias fuerzas. Y el Señor me dice, no, tienes que hacerlo porque yo estoy contigo, ¿cierto? Tienes que hacerlo por el amor que tú me expresas, tiene que ser por ese amor. Si yo voy a dar una ofrenda, si yo voy a hacer mi diezmo, si yo voy a venir a ordenar la iglesia, si yo voy a ir a visitar a un hermano, no es por méritos, es por amor, hermano. En esa libertad que se nos da. Y esos frutos preciosos que son de Jesucristo, que están acá, que no están en nosotros, porque lo que está en nosotros era lo que está antes. Somos carne, ¿cierto? Y ahora por medio de la fe, ahora podemos dar estos frutos que están en Cristo. Porque está hablando de la carne antes y después está hablando de Cristo. La paz, el gozo, esa es la vida de Cristo. Y va solamente a brotar de nosotros cuando vivamos y estemos en Él.
para cerrarlo, solo un punto más. Romanos 14. Que esto es importante también. Tengamos cuidado, hermanos. Y esto lo dijimos, lo escuché y lo quiero repetir. Tengamos cuidado con pensar que en la iglesia hay cristianos de dos clases. Los que son maduros, o los que son superiores, que hacen más cosas, y los que no hacen nada. Somos todos iguales delante del Señor. Todos, hermanos. Todos. Aquí no hay mejores hermanos que otros. Pueden haber hermanos que tal vez tengan que hacer más cosas visibles. O tal vez algún hermano no ha entendido que tiene que estar sirviendo acá. Pero si nuestro corazón parte en que hay hermanos que son mejores que otros, estamos equivocados. Y no estamos viviendo un evangelio como lo dice la palabra. Si no vaya la palabra, si alguien está en contra de eso, que me escriba por WhatsApp y lo discutimos en la semana. Pero no puede haber evangelio de clases. Aquí no hay clases, hermano. Aquí no hay mejores y peores. Y todos somos la iglesia de nuestro Señor. Por eso Pablo aquí lo refuerza cuando habla de los débiles en la fe. Leamos el capítulo 14. Y con eso terminamos. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios la ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así puede ser que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Qué está hablando Pablo aquí? De que tenemos que tener conciencia, hermanos. De que hay hermanos que piensan de una forma, que aman a Cristo, y hermanos que tal vez tengan otro pensamiento y que de alguna forma son débiles en otro tema. Entonces, Pablo nos está llamando a que dejemos las cosas o que cambiemos algunas cosas que a nosotros nos gustan o no. Él está hablando de que tengamos conciencia, ¿cierto? Y ahí habla de un ejemplo, que si a algún hermano les tropiezo para él comer carne, porque antes hacían sacrificios, hacían ídolos a los dioses, ¿cierto? Y la carne se volvía inmunda según algunos. Pablo tenía claro que la carne no iba a ser inmunda, o tal vez, no es que porque estaba adorada a Dios y después la vendían en el mercado, él no la podía comer. Él entendía claro que si tenía hambre, estaba porque es carne. No tenía nada, pero tal vez para algún hermano era tropiezo. Entonces se ponía en el lugar del hermano y se hacía débil con él. Ese es el punto, hermano. Ese es el punto. Hagámonos débiles para los débiles. No hagámonos, que yo soy mejor que ti, hice más cosas. No, hermano. Somos todos iguales delante del Señor. Y ese es el amor que Pablo está ya tratando de llamar. Ahí está tratando de hacer consciente a los hermanos en Corinto, porque si hay una iglesia que tenía temas, sabemos que es Corinto, ¿cierto? Dividían la cena entre los ricos y los pobres. Entonces, tenían temas. Él está tratando de hacer conciencia de que y ellos tenían muchas cosas buenas, y Pablo lo llamaba por algo también su corazón, porque él les llamaba, ¿cierto? Lo hacía entender, y si no, él decía en algún capítulo, hablaba de que él iba a ir con vara de alguna forma, porque eran como sus hijos. Y él llevaba esta carga. De hecho, muchas de sus depresiones, de sus pensamientos, que muchos de los problemas que él pasó fue por la iglesia, porque él tal vez tenía
de alguna forma sufría tanto por la iglesia, sufría tanto por algunos grupos, por alguna iglesia en algún lugar, que él a veces caía en depresión y sus pensamientos iban en eso. Entonces, pero él se volvía débil con el débil. ¿Cuántas veces nos hemos vuelto débil por el débil, hermano? Tal vez para solamente compartir una mesa, o hemos ido con la ley, ¿cierto? Hemos ido con lo que nosotros pensamos a imponerle la verdad a un hermano. Hagámonos débil con el débil. Que el Señor nos dé la sabiduría, ¿cierto? Que el Señor nos dé la conciencia para poder llevar todas estas cosas que hablan de un evangelio que es sano y para que el Señor nos ayude en este tiempo. Que es un tiempo difícil, que podríamos decir que se está convirtiendo en un tiempo como de, obviamente con sus alcances distintos, ¿cierto? En un tiempo como el que está en Hechos. Porque hubieron muchos años, muchos siglos donde la historia del mundo no fue atea, o de alguna forma se sujetaba a una teología, ¿cierto? Porque tenía a Dios como el centro, ya sea como Iglesia Católica, ya sea en el pensamiento. El Evangelio había influido durante muchos siglos en cómo los países imponían sus leyes, ¿cierto? Imponían toda la formación de un país, ¿cierto? Como Estado, estaba puesto a Dios. Pero ahora vivimos en un mundo totalmente ateo, que han sacado a Dios, sacaron a Dios de las universidades, lo han sacado de las escuelas, lo han sacado de la política. A veces el nombre de Dios es usado solamente por sacar un voto, ¿cierto? Dios no está. Nos estamos viendo un mundo secular. Y eso es lo que nuestros hijos, por lo menos mis hijos, van a enfrentar en algún momento. Por eso es importante, hermano, que nosotros podamos entender y vivir el Evangelio. No estoy diciendo que lo vivamos como Pablo, no estoy diciendo que seamos Pablo, pero sí tomemos los principios, que tomemos todos los principios que podemos entender de este Nuevo Testamento y llevarlo hacia nuestra vida. Y tomarlo y pensar en ello y decir, estoy diciendo tal vez como los hermanos en Gálatas, o estoy diciendo como los hermanos en Corintios, hay algo que tengo que cambiar, hay algo en mí que todavía cree que por obras estoy llegando aquí el día domingo, tal vez no me doy cuenta y tal vez el Señor tiene que revelarme. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo dijeron en el retiro. Tenemos que vivir una vida más de profundidad en nuestro Señor, empezar a conocerlo. Si algo llevó a Pablo a este punto de llegar a predicarle a los mismos que lo están golpeando, es porque tenía una vida de profundidad en Cristo, ¿cierto? Fueron años y años y años de caminar junto a Cristo. Y eso lo llevó a escribir estas verdades, ¿cierto? A hacer canon también para la Biblia, de todas las cosas que él vivió, las cartas que él escribió, el Espíritu Santo las dejó para nosotros. Así que el Señor nos ayude, hermano. El Señor nos ayude a manifestar su vida por medio del Evangelio. Y es un verdadero Evangelio. Y esto va para mí primero porque muchas veces no somos a veces como pensamos que somos. No somos tan valientes muchas veces. Somos más carnales, a veces hacemos nuestras propias obras, a veces no expresamos el verdadero amor, este amor profundo, sacrificial que Cristo mostró en la cruz por nosotros. Sea un recordatorio del Evangelio y cómo nuestro hermano lo pudo llegar a vivir a pesar de sus propias debilidades, porque en la palabra también podemos encontrar las debilidades de estos hombres que escribieron la palabra. Así que el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Que el Señor nos ayude a vivir un evangelio sin contradicciones. Un evangelio que nos ayude a acercarnos al Señor en estos últimos tiempos.